Oye, ¿y qué le dirías a esa gente o a esos padres de familia que aún están como en esta lucha de aceptar a sus hijos por tener otras preferencias sexuales? O que piensan que fallaron. Ok. Mira, pues decirles a esos padres y a esas madres que no fallan o no han fallado porque tengan un hijo gay, lesbiana, bisexual o una hija o un hijo trans. Fallan en el momento en que los rechazan, en el momento en que los violentan, en el momento que no les apoyan para ser aceptados por su orientación sexual. Cuando les quieren forzar a redirigir su orientación sexual o su identidad de género, ahí es cuando fallan. Cuando les das la espalda a tu hijo LGBTI, realmente es cuando fallan. Y que muchas veces las ideas religiosas repercuten para que estos jóvenes sufran esta violencia. Hola aliados, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hackers del Marketing. Como siempre nos acompaña Rodolfo Castillo. ¡Bravo! Edgar Herrera. Su servidora Diana Méndez. ¡Bravo! ¡Bravo! Y tenemos un invitadísimo especial el día de hoy que es Andrés Costilla. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Ya teníamos como acordada ya esta participación. Año y medio, muchachos. El día de hoy ya lo logramos. Se logró, por fin. 3 meses, pero ya está. No, sí, de verdad, sabemos que eres una persona súper ocupada y andas con muchos temas y agradecemos mucho que nos brindes pequeño espacio. Muchas gracias. Bueno, voy a presentarlo. Él es licenciado en psicología, es educador sexual, activista y defensor en derechos humanos. Es egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es activista y defensor en derechos humanos en temas relacionados con género, VIH-Sida, diversidad sexual, juventudes y tiene una trayectoria de 30 años de trabajo ininterrumpido en todos estos temas. Él es Andrés Costilla y el día de hoy pues lo tenemos aquí, amigos, porque sabemos que en la comunidad emprendedora existen también los llamados emprendedores sociales, que son todas aquellas personas que buscan emprender proyectos para ayudar a la comunidad, para ayudar a todas estas personas que son de cierta manera discriminadas de nuestro sistema. Y pues también estos emprendedores pues necesitan cierta formación, cierta mentoría de quienes ya lo han hecho, como Andrés, que lo ha hecho muy bien y que la verdad, amigos, es todo un referente de la comunidad LGBTQ+ en San Luis Potosí, y también organiza la marcha que se desarrolla todos los años aquí. Sí, la marcha por los derechos de las poblaciones LGBT, la marcha estatal. Muy bien, todo eso. Bueno, ¿algo más que quisieras añadir? Agregar a tu currículum. Pues nada, pues igual he sido también, he tenido cargos honoríficos, como fui el consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que logramos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tuviera una ley de vanguardia. Es la única en todo el país que no tiene un consejo consultivo, tiene un consejo directivo. Ese consejo directivo da las pautas de lo que debe de hacer la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y no solo el ombudsman o la ombudsman da la pauta a seguir, sino todo un grupo colegiado desde sociedad civil, académicos y de otros sectores, los que conforman cada 4 años esos consejos directivos. Y ahí me tocó impulsar, junto con otros colegas también académicos y activistas, la actual ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es vanguardia. También he sido consejero a nivel nacional del Consejo Nacional para el Control y Prevención del VIH-Sida, y actualmente soy asambleísta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que desde ahí busco, cuando me llegan casos de discriminación o ser víctimas de un delito, procuro darle seguimiento y que se les atienda a las poblaciones LGBTI bien, con un trato digno y personalizado dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ok, muy completa su currículum. Todo un crack de este tema, por eso está aquí en Hackers del Marketing. Puro invitado de lujo.
Queremos presentarlo pues ahora como persona y para eso tenemos una sección nueva, amigos, que se llama 15 preguntas random. Entonces, vengan esas preguntas. ¿Qué fue el último que comiste? No, no es cierto. Más cacahuates. Aquí estoy botaneando. Bueno, pues vamos a empezar. La primera, ¿eres potosino? Sí. 100%. 100% potosino. ¿Cuántos años tienes? Tengo 52 años. ¿Qué estudiaste? Bueno, ya pusimos por ahí Estudié licenciado en psicología y me he especializado en la educación sexual y en la formación en derechos humanos. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 3 hermanas y 3 hermanos. ¿Tu comida favorita? Híjoles, ay, los omelets, amo los omelets y los chilaquiles. Ah, yo también los chilaquiles. sí. ¿Algún gusto culposo? Puede ser musical. Un gusto culposo musical, ay, tropicalero. No, me gusta la música de banda. También sí. Sí, el regional mexicano. So. ¿A qué edad saliste del closet? Bueno, no salí, me sacó mi papá del closet a los 17 años. Fue de manera muy, muy indirecta, porque a los 17 años, pues, estás en ese proceso de experimentar, de tener novia, pero tenía novio. O sea, estaba en una fase bisexual, exploratoria. Uh-huh. Tenía una novia mayor que yo y un novio mayor que yo. Entonces mi padre se daba cuenta que alguien iba por mí en la mañana para llevarme a la universidad y regresaba con alguien con más. Otro. O sea, y se ponía así. Jugando doble juego. No, pues esa es la fase exploratoria que te dicta la sociedad lo que debes de hacer, de tener, si eres hombre tienes que tener una pareja mujer, si eres mujer tienes que tener una pareja hombre, y te estoy hablando del contexto de los años 80 que todavía era muy difícil poder salir del closet, pero mi padre era muy observador. Entonces un día me dijo, a ver hijo, ven, sabes que te quiero, sabes que te amo porque eres mi hijo, eres mi enano, porque así me decía enano. El más chico, ¿verdad? El más chico, soy el más chico de 7. Pero quiero que tomes en cuenta lo que te voy a decir. No quiero que me digas absolutamente nada ni que me expliques nada. Esto quiero que hagas una reflexión para ti. Le digo, sí. Y dice, bueno, pues no, solo te voy a pedir que en la vida no tengas ambivalencias, que definas que quieres ser una cosa u otra, y lo que tú eliges yo lo voy a respetar aunque no esté de acuerdo. Wow. Entonces yo le dije, oye, te estoy diciendo que no me preguntes nada. Entonces yo entendí que era muy difícil para mi padre decir que tocar el tema abiertamente decir que si era homosexual pero abrió la puerta. O que si quería ser heterosexual. Entonces él a su manera me dio pauta pues para salir de una fortaleza, porque mi padre pues creció en un ambiente machista. Entonces para mí era toda una fortaleza lo que me dijo. Entonces eso me dio pauta para salir del closet, y todo lo contrario, para mi madre le costó, porque mi madre venía de un contexto religioso, católico, apostólico y romano. Entonces ella rezaba para que cambiara, que te curaras, que me curara, y ya hasta que un día mi padre le dijo, mamá, ya mamá. Y ahí estaba mi padre y me dice, ya, vieja, tu hijo es puto, déjalo. Déjalo que viva. Porque mi madre era muy conservadora, mi padre era, pues, de repente mal hablado, así, más dicharachero. Entonces, de manera, utilizó esa palabra, ya déjalo. O sea, al fin y al cabo, que él sea libre y que elija lo que él quiera hacer. Y así fue. Qué padre, que tuviste ese soporte, ¿no? Dentro de la para familia. Que aprendan a todos los padres que nos están escuchando, por favor, aquí es un caso de éxito. ¿Y de qué año estamos hablando? De la 88, 87. Ya en pleno 2023 ya estamos hablando de otras cosas. Sí, otra época. Okay, si pudieras aprender a hacer o algún conocimiento al instante, ¿cuál sería? Ay, mi profesión frustrada fue haber sido abogado. Soy psicólogo, pero sí, me hubiera gustado ser abogado. Nunca es tarde, nunca es tarde. Sí. ¿Cuál es la cosa más loca que has hecho en tu vida? Que se pueda contar. Que se pueda contar, por favor. La cosa aunque no más se pueda contar. Loca que he hecho en mi vida. O arriesgada. Un faje en la playa. En Puerto Vallarta. Pero bueno, eso no está. De día. Estaba toda la gente. ¿Tienes alguna habilidad oculta que pocas personas conozcan? Habilidad que quisieras compartir. Oculta.
Me encantan las plantas. Las plantas. Los árboles, sí, soy amante de los árboles y la naturaleza. Órale. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? El de mi padre. Ese. El de ser tú mismo y de luchar por lo que quieres ser. Y de mi madre, fíjate, y mi madre ser perseverante a lograr los objetivos que quería hacer. Esos dos. ¿Quién te ha apoyado más en esta lucha de los derechos LGBT? Miren, los derechos LGBT, yo tengo dos referentes históricos, dos personas que ya no están aquí. Juan Roberto Mondragón, que fue mi mejor amigo, que fue el gerente de la primera discoteca gay en San Luis Potosí, y Vicente Betancourt, que fue también un empresario que abrió el primer bar gay en el 86, el Verón Rojo, que fue el primer bar abiertamente gay en San Luis Potosí, y después se convirtió en la discoteca Shake. Entonces ellos dos yo los conocí cuando pues era un mocoso y les aprendí de ellos porque ellos veía cómo se paraban frente a las autoridades de municipio y de gobierno para exigir que hubiera un espacio de convivencia para las personas LGBT en San Luis Potosí, y que hicieron un activismo que aunque no lo denominaban como tal, porque para los años 80 lo que más podíamos aspirar a las poblaciones LGBT era tener un espacio donde no los molestaran. Porque en los años 80 si te veían en la Plaza de los Fundadores, en la calle, en el Carmen, y te veían así como que se nota como que no es heterosexual, te subía a la patrulla del convoy. Y a los jóvenes también, porque a mí también me tocó como universitario que nos subieran a la patrulla del convoy y ibas a parar las barandillas de ahí de todavía. ¿Charco Verde? No. El Charco Verde, sí. El Charco Verde ahí en Reforma y Hidalgo. Qué bien sabes, amigo. ¿Nos quieres contar algo tú? No, imagínate, mi padre me decía, ya cabrón, fue la última vez que te voy a sacar. Porque, ya eras cliente frecuente. Sí, es que mira, en ese entonces yo estudié en la prepa 3, que eran las prepas universitarias. Las de la autónoma. Eran aguerridos, entonces yo estaba en el movimiento estudiantil. No, bueno. Entonces era guerrillero. Yo empecé con una enseñanza, y fíjate, de defensa de guerrillero, de los jóvenes líderes. Entonces, desde ahí empiezo yo como activista, como el movimiento estudiantil, y ya después me paso al movimiento LGBT, pero fueron mis fortalezas siendo del movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en las prepas. Después la cerraron porque los jóvenes tenían una gran fuerza y y esa fue una limitante para decir los jóvenes estaban haciendo tanto ruido que prefirieron cerrar las preparatorias aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Que fue un paso para atrás. Sí, un paso para atrás. En todos los sentidos. A mi mamá le tocó todo eso y ya no regresó a terminar la prepa por eso. Y bueno, o sea, él fue el responsable. Sí. No, era algo no era solamente eso. No, aquí lo tengo agarrada. Que en ese entonces el movimiento estudiantil tenía un peso muy, muy importante. Era un movimiento estudiantil contestatario, aguerrido, ¿no? O sea, no ha vuelto todavía unas generaciones de tener ese movimiento tan fuerte. Como que ahora ya es como un movimiento como más digital, exactamente. Todo el mundo se cree con el arma en la mano, que es el celular. Y bueno, de estas dos personas que te inspiraron, que ya no están aquí, pero ¿les dirías algo si los tuvieras enfrente? Pues primero Juan Roberto, que fue mi mejor amigo, pues que le sigo queriendo, que le sigo amando. Fue una persona que de verdad fue hasta como mi... ¿Cómo te decirte? Mentor, y además cuando de pronto yo dejé de trabajar un tiempo me decía, vente, me apoyó, o sea, la verdad me apoyó también Vicente. Entonces la verdad agradecidos, la palabra es decirles agradecido con la vida por haberles conocido. ¿Tu libro favorito? Mi libro favorito, La Odisea. ¿Tu lugar favorito? Mi lugar favorito en un tiempo fue Acapulco. Tengo un bonito recuerdo de Acapulco. Acuérdate, Acapulco, María Bonita. Acapulco, María Bonita, sí. Besos a la doña. Oye, ¿y luego? Y por último, ¿hablas otro idioma? Un poco de inglés. De inglés, muy bien. Because this one. Drinking water.
Bueno, elemental. Para el ligue se tiene que tener. Hi, nice to meet you. Sí, lo básico. Eso. Muy bien, muy bien. No, pues gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por Fue este toda la espacio. entrevista, gracias. No, no es cierto. ¿Quién empieza? Ahora tú vas Voy a a agarrar un churrito. Esto por Pásale. aquí. Aquí tenemos alta producción, amigo. Y bueno, ¿y por qué decidiste estudiar psicología? ¿Por qué decidí estudiar psicología? Porque desde chico me apasionaba como estudiar el comportamiento humano. Ujú. Yo viví en una familia de numerosa, además de mi papá y mi madre. Un tiempo vivió mi prima, mi abuela materna, mi abuela paterna, y pues obvio que había discusiones, Sí. había Problemas y problemas, temas. porque en ese entonces la cuestión machista, por decir, mi madre estudió para educadora. Ujú. Y mi padre nunca la dejó trabajar, o sea, el hombre tenía que ser el proveedor de la casa. Entonces mi madre por ahí se frustraba y había peleas. Yo decía, pues yo tengo que Pelearme también. Ajá, no, entender por qué el comportamiento, por qué las personas Sí. de pronto tenían ciertos Comportamientos. y de pronto también lo entendí mucho en la secundaria, que ya les comenté hace rato o antes de iniciar, que yo alguna vez en ese entonces, en los 80s, se utilizaban los chismógrafos, que era escribir lo que pensabas y lo que querías, y contestabas como un cuestionario en una libreta de un compañero. de un compañero, y yo dije, lo voy a hacer de manera anónima. Y yo dije, me gustaba tal un compañero. ¿Quién era? Era un amigo, no lo que... No, quiere decir. Resulta que alguien se entera y no, después empezó el bullying de puto, joto, tal, y fue para mí, y fue casi a mediados de segundo año, entonces para mí fue como un ¿Punta de lanza o como un...? no una época tan agradable, pero no agradable, una agridulce en mi etapa de la secundaria. Después entro a la preparatoria y dije, no, imagínate, en guerrillero, pues tenía que empezar a defender. Entonces ahí entras, te enclosetas para no ser discriminado por tu orientación sexual, y en un movimiento estudiantil, pues el más chingón, el más cabrón, o sea, que sobresale. Sí, claro. Oye, y hablando esta coraza o este caparazón que te creaste, ¿llegaste a tener novia por compromiso, es decir, para taparle el ojo al macho? Fíjate que yo experimentaba, porque sí te deseaba tener novia, y tuve 3, 4, no recuerdo, sí tuve muchas novias. De adolescente tuve varias novias, todavía en la universidad, pero ya después dije, no, o sea, ¿por qué no es lo mío? O sea, a lo mejor no era lo predominante, digamos, porque me podía sentir cómodo, me podía sentir de manera grata tiene una novia, pero al final el esa vacío emocional. Cuando tuve mi primer novia, dije, no, pues de aquí soy. Entonces dije, sí, soy gay, entonces tengo que... Pero siempre lo supiste o tenías dudas. Fíjate que yo desde niño sabía que algo pasaba, no sé, los 6, 7 años. Yo me acuerdo cuando tenía 7 años, en ese entonces había practicantes para maestros, y había un maestro que iba tales días a la semana, y yo decía, algo me llamaba la atención de mi maestro. Sentía bonito verlo, pero no la asocias a otra cosa. Simplemente sentías bonito porque fuera a darnos clase ese día. Y ya después, ya en la adolescencia, pues ya empiezas a tener experiencias, juegos lúdicos con un amigo, y ahí te das cuenta que algo pasa. ¿Qué era ahí? Sí, y que muchas veces no hablan nombres. ¿Por qué? Porque muchas veces los juegos exploratorios en la adolescencia, hay muchos hombres heterosexuales que los tienen, esos juegos exploratorios o homoeróticos, pero que no definen su orientación sexual, y que después hacen una vida heterosexual. Y así me tocó con uno de mis amigos, que él llevó su vida heterosexual, pero por ahí tuvimos nuestros juegos. Sí, de parte de descubrirte y buscar y ver de dónde es uno. Claro. ¿No?
Y bueno, ¿y cómo fue crecer? Bueno, cuando tú saliste del closet más o menos... En los 80, empecé a los salir en los 80s. 80. Fue paulatino, Ajá. porque no puedes salir De un día para el abiertamente otro. por todo. Empecé a... el que me diera mi padre saber que sabía, pues yo en mi casa nunca les dije, oye, yo soy gay. Simplemente fui yo. Yo me salí de mi casa a los 17 años. Fui el primero bueno, se salió mi hermana, se casó. Y luego después... ¿Pero fue por gusto o porque...? Se casó mi hermano. No, porque yo dije, yo quiero ser gay y vi en un contexto, dije, no, se me hace que yo tengo que salir y me probé el reto de salirme de mi casa. Me acuerdo que me dijo mi papá cuando me salí de casa, me dice, bueno, si regresas al mes, te vas a sujetar A lo que a yo lo diga. que Mis yo diga. reglas, ajá. Si tú decides quedarte, te vas a solventar tus gastos tú mismo, no te voy a apoyar. Y entonces en ese entonces, pues, fíjate, curioso, yo bien listo. Cuando tenía 16 años, le dije a mi padre que quería estudiar inglés. Entonces ese entonces llegaba Interlingua. Y lo que yo me metí a estudiar fue belleza. ¿En ¿A Interlingua? poco? No, en Interlingua había una academia de belleza, de peluquería. De belleza en inglés. Y luego, además, que enfrente de mi casa, de mis padres, había un viejito peluquero que ya no cortaba el cabello. Entonces, entre nuestros amigos nos íbamos ahí con el señor y agarramos las máquinas y nos cortábamos el cabello. Pero a ver, ¿sí te gustaba o fue sí, porque...? y no, pero yo también dije, un Ajá. emprendimiento social Ya. para poder solventar. Fíjate cómo Desde mi vida ahí. ha sido desde el emprendimiento. Y yo dije, esto me puede Sacar adelante. sacar adelante. Y Ok. con eso pagué mi carrera, con eso viví y con eso me pude desenvolver. O sea, Porque ya lo cortabas profesionalmente el ya cabello. sí, después ya me puse profesionalmente. Eso fue lo único que me apoyó mi padre. Cuando me decidí salir de la casa, me dijo, bueno, te voy a apoyar en esto, pero tienes que Salir tú y adelante. puse en salón. Entonces era un contexto en que la gran mayoría de los salones de belleza eran liderados por hombres gay afeminados. Sí. Ajá. Entonces les causaba como conflicto decir, es que es punto, no es punto. Sí. Y Porque me no veía- tienes porque mi esa- apariencia ajá, era ese físico. distinta. Yo soy barbón tenía bigotes de los 15 años y era una de los 15 años primero me hacían el bullying me decían el abuelo. Ajá. Porque yo tenía ya bigote a los 15 años, a los 14 años ya me empezaba a salir bigote. Entonces yo te estoy hablando de los 19, 20, pues ya tenía la barba Crecida. Sí. completa. O sea, yo ya tenía una edad barbón desde muy chico. Entonces la apariencia fue mi apariencia, así como la ves. Entonces les causaba ruido y yo tenía mucha clientela tanto de hombres y mujeres por ver quién era fui a Por colocar la curiosidad. estética en ¿A Prados. poco? Oye, Entonces, en ese entonces había lo que existía, fíjate, otro emprendimiento. Había los centros comunitarios, Ajá. que era una colaboración entre municipio y también gobierno federal, las cocinas populares y los salones comunitarios. Pues daban clase de belleza, daban clase de zumba, tejido, tal. Entonces, a mí de línea me invitan a dar clases Ajá. de belleza para mujeres. Entonces, no te paga línea. Lo que le decían los centros comunitarios es cuotas de recuperación. Ujú. Entonces, en ese entonces, la hora daba 2 horas y les cobraba 5 pesos a cada persona que asistiera al curso por clase. Entonces, pues llegué a tener hasta 50 alumnas y alumnos la gran mayoría de alumnas. Y les llamaba y la verdad, pues, no es modestia, pero era un chamaco, pues, agraciado, guapo, No es por nada. carismático, Emprendedor. humilde. Y la verdad, sí, tenía mucho carisma y la gente, pues, tuvo esa respuesta. Entonces, imagínate, 50 y luego tenía otro grupo en la tarde. Y luego después tenía la estética y me empezó a llegar gente porque me hicieron publicidad. Sí. Entonces me fue económicamente muy bien. Y ahí fue Oye. cuando decidiste tú iniciar como este mundo o este camino en el activismo. No, ¿Cómo fue tu mira, acercamiento?
yo cuando puse la estética también ya conocí a Juan Roberto, entonces yo veía, pero después yo he dado cuenta que pues sí me deja económicamente el estilismo, sí me deja, pero no me sentía satisfecho porque no era realmente lo que yo quería. Me funcionó, terminé mi carrera, funcionó y dije, yo quiero otra cosa. Entonces, como todo joven, vas al sueño americano. Okay. Fui a Estados Unidos, y entonces en Estados Unidos, ¿A dónde? A Nebraska. Pero conocí No es común, la primera ¿verdad? organización que tocaba el tema de VIH en Omaha. Ajá. Entonces me llamó la atención, y luego después en otro, y tenía para eso, ya empezaba a tener uno de mis mejores amigos, estaba en Estados Unidos, y también me fui para allá, y entonces empecé con la cortadera de cabello allá de móvil, y me fue muy bien. Pero entonces yo ya empecé a ver el activismo que había, el tema de VIH. Entonces regreso, y me faltaba hacer mi servicio social de psicología, ya había terminado la carrera. ¿Cuántos años estuviste ya? Estuvo como año y medio. Entonces regreso, ya tuve un capital para regresar a ahorrar, y dije, ¿sabes qué? No quiero ya decidirme y quiero dedicarme a otra cosa. Dije, quiero desarrollarme como psicólogo. Pues entro a hacer el servicio social, y entonces entro a lo que era el programa, se llamaba Centro Estatal de Información sobre SIDA. Entonces ahí conocí, y ahí estaba una de mis mejores amigas ya trabajando, ella ya de psicóloga trabajando. Entonces ahí fue el tema que me empecé a adentrar. Entonces empezaba en la época de los finales de los 80s, 90s, la epidemia del VIH, y la epidemia golpeó primeramente a hombres gay, a hombres que tienen sexo con otros hombres, y ahí empecé a hacer activismo. Entonces a la par el tema de salud, y ya después también el tema de derechos de las poblaciones LGBT. Entonces primero entré a trabajar a una organización civil que se llama Asociación Potosina para Enfermos de SIDA. Pero ahí, ¿qué hacías? ¿Le dabas terapia? No, en esa me invitaron a esa organización a coordinar un grupo de autoapoyo para personas con VIH. Entonces, en ese entonces, ellos tenían su misión era el buen morir. ¿Por qué? Porque no había cura. No había cura, no había tratamientos, no había el acceso a tratamiento como lo hay ahora. Entonces, a lo que aspiraban muchas personas que no tenían seguridad social, pues a un buen morir. Entonces yo decía, ¿por qué decirles un buen morir y no un buen vivir? Pues mi espíritu aguerrido, entonces me empecé a investigar que había organizaciones en Ciudad de México, y voy y veo que están invitando a la conformación de un movimiento nacional de apoyo a personas con VIH. Pues ahí voy. Y dije, yo voy. Y voy a Ciudad de México, y veo que hay mujeres, hay hombres, no solamente hay de todo. Entonces se conforma el Frente Nacional de Personas Afectadas por VIH, y lo que se buscaba era el acceso a los medicamentos. Entonces ahí logramos, en ese movimiento logramos el acceso universal, y ahí conocí grandes amigas. Conocí a una amiga de Monterrey, que ella se dio cuenta que vivía con VIH, porque cuando se muere su esposo, y ella se queda viuda y embarazada. Entonces su hija nace con VIH, y entonces yo recuerdo cuando buscamos y le decíamos a las niñas de cómo se tomaran sus medicamentos, unas cápsulas para una bebé de 3, 4 años, nacida complicada. Y esa niña, fíjate, creció, muere a los 28 años, pero tuvo una hija libre de VIH. Se casó, y después tuvo una de VIH, y le deja mi amiga, está triste porque se muere su hija, pero le deja a su nieta. Entonces son historias muy padres, la verdad, que en el movimiento de VIH, que la verdad me dejaron muchísimas experiencias. Claro. Ya conocí, en ese entonces también había, cuando era joven, había los famosos becas para que te entrenaras como activista. Fui becado durante 3, 4 años, fue con lo que viví, porque
te formaban como activista y ciertos temas. Me fui a Colombia a tomar un diplomado sobre género, salud reproductiva, y ahí estuve en Bogotá, Colombia, con una organización que se llamaba Profamilia, que impulsaba en ese entonces, promovía la vasectomía. Y entonces todo ese tiempo fui becario de esta organización. No de esta organización, de otra. Te becaban para que fueras a hacer un trabajo en diferentes, ya sea todo el país o en otro país, pero que dedicaras. O sea, te daban recursos como si fuera un sueldo, pero para que te especializaras. Entonces, en ese entonces, México no estaba catalogado como un país de ingreso rico, entonces había muchas agencias internacionales, no. Pero ya no, desafortunadamente se quitaron, porque había muchas agencias internacionales que te apoyaban, como las hay ahorita en Centroamérica, que apoyaban a liderazgos para hacer trabajo que muchas veces el gobierno no alcanza a cubrir y a realizar. Entonces era una forma, ahí fue como empieza a profesionalizar como el activismo. Para mí, desde ese entonces empecé a profesionalizar mi activismo, que el activismo es diferente al asistencialismo. Muchas veces las IAP, las instituciones de asistencia pública, muchas veces son, o el voluntariado, son personas pues que tienen su vida resuelta, que son gente que económicamente, que tienen recursos para salir adelante. Para salir adelante, y que destinan recursos y ser voluntariados. Pero cuando no, pues tienes que profesionalizar tu trabajo, porque puedes tener una convicción, puedes tener una pasión, pero también tienes necesidades con qué vivir. Y digo, pues sí, yo sí quiero seguir en este ámbito social, pero tengo que profesionalizar mi trabajo. Capitalizarlo. Actualmente sigue siendo el 60% de mi trabajo es completamente gratuito, y el 40% pues es obvio que tengo que tener un ingreso con el que vivir y subsistir para poder hacer. Por eso he estado dentro del activismo más de 30 años. O sea, sí, ahorita si quieres profundizamos en ese tema, que nos interesa mucho que nos hables de eso, de cómo mantener esa, porque pareciera a veces que el activista pues tiene que tener una vida sufrida y de sacrificios y tal, ¿no? Pero podemos de cierta forma lograr un equilibrio. Claro. Pero ahorita nos gustaría que nos contaras un poco, o que nos enseñaras, ¿no? al público que nos escucha, ¿de dónde consideras que históricamente cuáles son las fuerzas o los elementos que hacen que la sociedad tenga rechazo a la comunidad LGBT? Porque pues sí es real, ¿no? Claro, mira, la LGBT-fobia tiene diferentes matices, desde lo sutil hasta lo extremo. Lo sutil es cuando hacen la mofa, el chiste LGBT-fóbico, el bullying, y que socialmente todo se avala y se ríe de la gente. De pronto, por decirlo, ahorita lo que pasa con Wendy, que mucha gente ha hecho una mofa terrible porque ganó un reality a nivel nacional. Reality a nivel nacional. Entonces empieza la mofa, desde lo sutil empieza la negación de derechos, cuando no es lo mismo ser una persona, un hombre gay o una mujer lesbiana, que ser una persona trans o una persona no binaria. Cuando te sales del contexto de la heteronorma, los hombres gays que con la apariencia heterosexual, pues tenemos mayores privilegios, y no asumo mi identidad porque quiera tener privilegios, porque simplemente mi expresión de género es esta. Pero quien no cumple con esta expresión de género tiene como más dificultades. Entonces las personas trans tienen que recurrir al autoempleo para poder acceder a un empleo digno y bien remunerado. Pues es difícil, porque antes de que no había lo del cambio de identidad por concordancia sexogenérica, pues una cosa era tu experiencia y otra cosa era tu identidad, que muchas veces no coincidía. Y todavía muchas mujeres trans, aún con su cambio de identidad, sufren violencia laboral, donde son tratadas todavía como hombres cuando ante la ley son mujeres. Entonces, desde ahí vemos que la LGBT-fobia va subiendo de niveles, empieza desde lo chiste, después va la negación de derechos, la violencia física, verbal, psicológica,
hasta los grados más extremos que son los crímenes de odio, y que México desafortunadamente somos un país LGBTfóbico. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial, a nivel Latinoamérica o a nivel continente americano con más crímenes de odio. El primero es Brasil, el segundo es México, y casi el 50% de esos crímenes de odio son hacia personas, hacia mujeres trans. ¿Qué es lo que vemos? Que hay un machismo sumado a esto, porque así como están los feminicidios, están los transfeminicidios, y que muchas veces las mujeres trans, cuando renuncian a un rol masculino y asumen un rol femenino, son castigadas, violentadas y privadas de su vida. Entonces, cuando te sales de la heteronorma, pues ahí está la violencia física y en los crímenes de odio. Entonces ahí vamos, desde que puede ser desde algo muy sutil hasta algo más extremo, catastrófico. Oye, ¿y qué le dirías a esa gente o a esos padres de familia que aún están como en esta lucha de aceptar a sus hijos por tener otras preferencias sexuales? O que piensan que fallaron. Ok. Mira, pues decirles a esos padres y a esas madres que no fallan o no han fallado porque tengan un hijo gay, lesbiana, bisexual o una hija o un hijo trans. Fallan en el momento en que los rechazan, en el momento en que los violentan, en el momento que no les apoyan para ser aceptados por su orientación sexual. Cuando les quieren forzar a redirigir su orientación sexual o su identidad de género, ahí es cuando fallan. Cuando les das la espalda a tu hijo LGBTI, realmente es cuando fallan. Y que muchas veces las ideas religiosas repercuten para que estos jóvenes sufran esta violencia, y que estadísticamente, y estado probado, que las personas, los jóvenes LGBT que viven en contextos de violencia en el hogar, en contextos de violencia escolar, muchas veces son más susceptibles a padecer trastornos como depresión, ansiedad, y que muchas veces son orillados al suicidio. Y que esta es una realidad en el mundo, que los jóvenes al no poder asumir o al no poder enfrentar esa LGBTfobia en la familia, llégale a la escuela. Entonces, pues es mucho. Imagínate que si un niño que sufre bullying en la escuela, sufre bullying en la casa, o sea, ¿qué herramientas puede tener para vivir, salir adelante? ¿Dónde va a quedar su autoestima, su seguridad? Su identidad. Es obvio que muchas veces recurren como última salida al suicidio. Okay. Y como psicólogo, ¿qué tan importante es el apoyo de la familia? El apoyo es fundamental. La seguridad para tu salud emocional, tienes que tener la seguridad del entorno. El núcleo familiar es un pilar muy importante para tener una seguridad como persona. No solo como persona LGBT, como persona en general. Si tú sientes el apoyo y el respaldo de tu familia, vas a poder desarrollar más habilidades para enfrentar las dificultades que están allá afuera de tu casa, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad. Entonces es un pilar fundamental el que estén apoyándote. El apoyo desde casa. Pues ya le escucharon, padres de familia, el psicólogo, ¿qué más quieren? ¿No? Ajá. Más bien ahorrense el psicólogo y escúchenos. No es cierto. Y que fíjate que desafortunadamente, miren, una de las cuestiones, la salud mental es uno de los ejes principales que se debe desarrollar. Está muy subestimado el tema de la salud mental. Si tú te atiendes y eres una persona mentalmente saludable y emocionalmente saludable, no vas a somatizar en otras enfermedades, porque muchas enfermedades son somatizadas por el nivel de estrés, ansiedad, los ataques al corazón, las agruras, muchas cosas, las migrañas, pues son parte de que hay una falla por ahí en la salud mental, y que es importante que tengamos generaciones, personas que gocen de una buena salud mental.
Ok. Oye, ¿y cuál ha sido tu peor y mejor momento en la carrera o en la lucha por los derechos? ¿Cuál ha sido mi mejor momento cuando bueno, hay muchos momentos, muy buenos momentos. Te puedo decir cuando en el momento del activismo en el tema de salud, cuando logramos el acceso universal al tratamiento para todas las personas con VIH en México, porque muchas personas con VIH murieron a la espera de poder acceder a un tratamiento cuando las gentes, si no tenías una seguridad social como ISSSTE, la gente no tenía derecho a poder recibir una atención antirretrovirales para atender el VIH. Entonces muchísima gente se murió con las ganas de esperar. Ahora se sabe que si una persona se atiende de manera oportuna puede vivir muchísimos años, y además si una persona con VIH es adherente a su tratamiento, como un efecto secundario no transmite el VIH ni a su pareja, pueden tener hijos, hijas y libres de VIH, tiene muchos beneficios, pero el estigma y la discriminación todavía está cabrón. En una segunda etapa ya del movimiento LGBT, que fueron momentos, pues el matrimonio igualitario, y al día siguiente logramos que el gobernador emitiera una adecuación al reglamento de la ley del registro civil. Con ello las personas trans ahora ya pueden hacer su cambio de identidad por un trámite simple y administrativo. Van y hacen su petición de cambiar su nombre y género y pueden ya lograr que haya una concordancia entre eso. Y entonces con ello tanto hombres como mujeres trans se empieza a cerrar la brecha de desigualdad social en donde viven. ¿Por qué? Porque al fin son reconocidas y reconocidos con base en su identidad. Entonces esos son de verdad momentos que han marcado mucho y muy satisfactorios en mi vida. Excelente. Ok, bueno, entonces ahora, pero no dijiste el peor. El peor momento es cuando enfrenté a un gobernador panista. Ajá. ¿De esta ciudad? De este estado. Me hicieron una entrevista en una televisora local. En ese entonces estaba a nivel internacional por la Organización Panamericana de la Salud y a través del CONACYDA estaban lanzando una campaña contra la homofobia. Entonces se llamaba Spot Radiofónico La Cena, y en ese entonces el ex gobernador panista en 2006 Marcelo de los Santos se oponía a esta campaña radiofónica y decía que eso no se iba a fomentar la homosexualidad en San Francisco. A ver, y entonces me preguntan que qué opinión tenía de las expresiones que había dicho el gobernador, y yo dije el gobernador puede tener su opinión personal válida y respetable. Totalmente. Pero como funcionario público tiene que acatar y tiene que atender a todas las poblaciones, porque las poblaciones LGBT también pagamos impuestos. Exacto. Así es. Pues en la noche del día siguiente los vidrios rotos de la organización, mis 4 llantas ponchadas, y a la par también se daba esta campaña en Querétaro, y otro colega fue brutalmente asesinado. No. Entonces para mí fue ponerme en como que me dio un bajón emocional fuerte, porque primero dije, o sea, son cosas, palabras mayores. No sé si fue coincidencia o qué pasó, pero los vidrios rotos de la organización y las 4 llantas de tu auto ponchadas, o sea, pinchadas con una navaja. Sí, con navaja. Con una navaja, o sea, y dije, ay, cabrón, o sea... Esto va en serio. Y sí, y en ese entonces, fíjate, nosotros logramos como organización, en el año 2000, logramos un convenio con gobierno, que también hicimos un proyecto autogestivo, nos apoyó para impulsar un centro comunitario para hombres gay y hombres que tienen sexo con otros hombres, con el gobierno de Fernando Silva Nieto. Logramos un proyecto que duró 4 años. Llega el PAN y nos retiran los recursos, porque dije, aquí no vamos a apoyar a los homosexuales, a los otros, no va a promover. Entonces también tenía en ese entonces un secretario de salud que fue, la verdad,
Nefasto. Sí, y a nivel nacional se quemó solito. Y corrió un funcionario de gobierno federal por impulsar acciones de prevención en hombres gay y en hombres que tienen sexo con otros hombres. O sea, fue una época, la verdad, que fue no grata. De un veto hacia mi trabajo por tocar estos temas. ¿Y alguna vez dijiste, sabes que ya me retiro, ya luchen pues ustedes? En ese tiempo, la verdad, sí me dio un bajón y yo dije, ¿qué hago aquí? Porque también en ese entonces, fíjate, me ofrecieron trabajo precisamente para entrar a trabajar en los servicios de salud. Pero yo dije, ¿lo acepto? No lo acepto. Y dije, si lo acepto, me voy a tener que alinear a lo que ellos digan. Entonces voy a perder todo lo que es todo, ser ese contrapeso de lo que venías luchando por tanto tiempo. Y me voy a tener que alinear, porque al final o te alineas o te alineas. Y dije no, y afortunadamente dije no. Y he logrado todo lo que he pasado, he vivido experiencias también muy gratas, otras no gratas, pero entonces no rajaste. No rajé. Y aquí estoy. Muy y bien. Seguimos. Bueno, y el siguiente bloque es para las personas que deseen emprender alguna organización de defensa de animales, no sé, de lo que quieran. Cuéntanos cómo es la vida de un emprendedor social como tú. ¿Qué paga, por ejemplo, las cuentas de Andrés Costilla? Primero, ¿quién paga las cuentas de la organización? Primero empezar, porque... Y primero, ¿cómo se llama la organización? Civil, Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA. O sea, la fundé esta organización junto con otros amigos, por eso se llama Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA, porque la fundamos un grupo de amigos. En el año 2000 empezamos a trabajar en 1997 como organización de base comunitaria. Entonces nos pidieron, para poder lograr un proyecto de apoyo con gobierno, pues teníamos que tener una personalidad jurídica, estar inscritos en Hacienda, tal. Logramos los primeros años ser consolidarse como organización y tener proyectos, bajar recursos. Después muchos años pudimos bajar recursos de nivel federal. Entonces se fortaleció la respuesta social. Fíjate que en 2017 fuimos elegidos la organización entre más de 340 organizaciones a nivel nacional en el tema de VIH para representar a México en una reunión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y comentar esta experiencia, cómo a través de la contratación social, a través de las organizaciones civiles, podíamos llegar más a poblaciones de mayor difícil alcance que no logra el gobierno, y que tenemos que lograr más impacto con menos recursos. Le costaba menos al Estado contratar a organizaciones civiles que tener una plantilla de personal tan grande que no llega a tener esos números. Por decir, en 2020, por darte un ejemplo, el Estado reporta que hizo 150 detecciones de VIH en todo el estado. Nosotros como organización civil, solo una organización civil, una diaria, una cada 3 días, no recuerdo si fueron 48 o 58, ahorita no recuerdo, pero les hicimos casi el 30% de las detecciones que hace el Estado. Con un proyecto de menos de $1 millón logramos ese nivel de esto. ¿Cuánto le costó al Estado? Imagínate, el Estado reportó que hizo 150 y tantas mil pruebas de detección de VIH. ¿Cuántas personas tuvo que tener contratadas para poder hacer ese? Y lo que lograron, porque esas 150 detecciones que empecé están incluidas las que nosotros hicimos. Entonces, es lo que yo siempre he dicho, el Estado, por decir, los servicios de salud tiene 7 jurisdicciones y en cada jurisdicción tienen una coordinación de VIH y en cada municipio tienen que tener un responsable en eso. Entonces,
es muy grande el costo Y la magnitud del trabajo. Del trabajo, cuando las organizaciones podemos hacer eso y lograr a esas poblaciones de mayor difícil alcance que lo que hace el gobierno. Nosotros, por decir, los horarios que tenemos, por eso les digo que es de tarde, nosotros tenemos horarios de 6 de la tarde, le damos atención a 10, 11 de la noche y muchas veces hasta hacemos pruebas más tarde, en horarios donde ya no es laboral, donde la gente puede acercarse con nosotros, tanto para recibir orientación sobre salud sexual o pruebas de detección, a cuando lo haces en un sistema de gobierno que es un horario de 8:30 a 3 de la tarde. Sí, a esa hora Y de lunes a viernes. Sí. Entonces ahí en esta reunión México presentaba como, y Brasil, porque México y Brasil eran ejemplos a nivel mundial de esta contratación social. Desafortunadamente después se pierde en 2019 y que debería de retomarse nuevamente en estos próximos gobiernos, porque desde la sociedad civil hacemos un trabajo que puede ser igualmente de valioso y efectivo que lo que hacen las instituciones y a más bajo costo. ¿Y a qué crees que se deba? ¿Pasión? ¿Que están solamente en eso? Y a lo mejor los empleados de gobierno los usan para otras cosas aparte de lo que... Mira, fíjate que a veces el horario del gobierno hay dos cosas. Uno puede ser que hay funcionarios de verdad que son muy comprometidos, porque los hay dentro del sistema de salud, hay personas muy comprometidas, pero hay otro que tiene una carga que se llama el burnout, que tiene una carga de trabajo y que muchas veces las personas dicen ya es excesivo y que pierden el interés, la chispa y la chispa. Y desde sociedad civil, pues cuando entras a sociedad civil es porque tienes no vas porque vas a ganar dinero, sino porque vas con la mayor parte es porque tienes un compromiso social y porque tienes ese sentido altruista que tienes y eso no se pierde. Entonces, cuando tienes esa convicción en cualquier tema, no solo en VIH ambiental, en los que tienes que tener esa pasión por hacer. Yo, si tú me dices, ¿qué hago? Hasta en este momento me apasiona mi trabajo, porque es parte de mi trabajo. Y me gusta y disfruto lo que hago. Si tú quieres entrar en algún tema, tienes que disfrutar lo que haces. Apasionarte. Tener metas claras a dónde llegar. Claro, y también tienes que generar condiciones, porque si te vas a dedicar al 100%, tienes que tener condiciones también con conocimientos, habilidades. ¿no? Hacerlo sostenible. Sí. En este caso, mucho tiempo a través de los proyectos que tuvimos con gobierno, con la iniciativa privada, es así como yo me pude mantener durante todos estos años en el activismo y seguir vigente. O sea, primero, te voy a hacer dos pasos muy importantes. Antes de que llegara Calderón al poder, que Calderón nos puso en el grupo de los G20, de los 20 países más ricos del mundo, error garrafal, lo que hizo Calderón, porque al colocarnos como de los países más ricos del mundo, México ya no era sujeto de apoyos de agencias internacionales, sino México tendría que apoyar a esas agencias internacionales para tocar temas. Entonces Calderón dijo, no, voy a ponerme con el macheco, ya sabes cómo son. Entonces, y eso fue un retroceso, porque cuando a mí me tocó antes de Calderón ser becario para hacer el trabajo, y luego después pues ya fue esa parte. Después fue todos esos proyectos sociales que desde Fox hasta Peña se lograron hacer y que después se pierden cuando llega 4T. La 4T, que son una de las cosas que de verdad yo te puedo decir, y hacerle crítica, porque hay que ser crítica. Sí, claro. Cuando se pierde estos recursos, ¿por qué? Porque se pierde mucho el trabajo. Y que mucho trabajo no es que, imagínate, no se va a hacer la prueba una persona por sí sola.
le vas a dar el dinero para que se haga la prueba por sí sola. No, hay muchas áreas, muchos temas que se requieren la participación social y las organizaciones civiles somos pieza clave para lograr cambios, tanto a nivel estructural que logremos que el gobierno ponga esa, como a nivel social. Entonces, que también otra parte que es autogestiva. Nosotros tenemos en la organización un centro comunitario que además de dar servicios en salud sexual y de prevención, también es un espacio de esparcimiento en donde hay cuotas de recuperación que nos permiten tener ingresos para mantener la organización y para también seguirla creciendo. Seguir creciendo y seguir manteniendo. Porque imagínate, hubo un tiempo cuando eran los proyectos, la organización éramos un grupo hasta de 14, 15 personas, y ahorita somos 3. Y con una persona voluntaria que de repente nos echa la mano, nos ayuda. Entonces, ¿qué logró? Que ahora, desde 2019, además de ser creador de proyectos, que ser activista, que ser promotor de salud, que ser consejero, que ser un montón, también tienes que entrarle a hacer el aseo, porque ya no hay para pagarle. Entonces tienes que, la verdad, tener una convicción muy grande para seguir, y entonces tienes que seguir viendo las posibilidades de generar recursos. O hubo otro tiempo que después de que que quitan los proyectos, pero había proyectos para que tú hicieras como persona física servicios para el Estado. Les hice servicios al Estado en 2020 y 2021. Les hice servicios con contratación social, y que también eran recursos que entraban, y también me entran recursos también por mi trabajo, tanto a veces personal, de dar talleres, capacitaciones, que algunos son pagadas, algunos son gratuitas, y es como se subsiste. ¿Y ustedes cómo promocionan la organización? O sea, o tú cómo te promocionas con tus pláticas, talleres. La organización para nuestros servicios no necesitamos ya ni promocionarlos, porque el trabajo comunitario es un trabajo que, imagínate, la organización tiene 23 años funcionando. Entonces, si tú, mira, te voy a abrir una red social, la del centro comunitario. Si tú ves, pues no estamos conectados a internet. Es que se nos va la señal, amigo. Casi 12,000. Sí, bueno, 12,000. Pero también todos los días hay solicitudes que para prueba, para a veces atención psicológica, para diferentes. Entonces, a veces ya no nos anunciamos los servicios. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de respuesta. Entonces, pero ya la gente sabe que tenemos esos servicios y que llegan. Por decir, ayer, por decir, y trabajo, por decir, a veces en la noche cerramos a la 1 de la mañana. Ponte a hacer aseo, y a las 7:30 de la mañana levántate, porque tienes que hacer un acompañamiento. Si alguien te salió reactivo, lo tienes que vincular para que reciba atención y tratamiento. Y luego si tiene turno vespertino, tienes que atender a otro en la tarde, porque los servicios que damos nosotros no solo es hacerle las pruebas a las personas. ¿Ya eres reactivo o no reactivo? Si eres reactivo, vincularte para que recibas atención y tratamiento. Acompañamos, llevamos al sistema de salud que les corresponda, para que les den atención y tratamiento gratuito, y que las personas no se pierdan. Y lo que hacemos con nosotros como organización es cortar la burocracia. Tenemos ya un convenio con IMSS hacia dónde ir, y que atiendan a las personas ya de manera, porque si va la persona de manera, va en su médico familiar, te va a hacer una prueba, les van a hacer repetir una misma prueba, y se les van a dar la cita hasta 15, 20 días después. Regresa con tu resultado, y luego después, si te salió reactivo, entonces te voy a mandar a hacer otra, y entonces se va alargando un proceso tedioso. Y lo que hacemos nosotros es acortar o cortar la burocracia, y que las personas sean atendidas de manera oportuna. O de repente hay gente que sufre un caso de discriminación, pues bueno, a ver, ¿cómo fue tu caso? ¿Qué pasó? Que atiendo, a ver, explícame, ya sea que lo vea la persona
en físico, a veces hago videollamadas, a veces por llamadas o por texto, a ver, mándame, ya sé qué se tiene que hacer, pues ya, canalizo, oriento, a ver, tienes que ir a la Secretaría del Trabajo, tienes que ir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tienes que ir a presentar una denuncia, hacemos muchas cosas, entonces la verdad, ya no promocionamos porque ya hay una respuesta que la gente es como de boca en boca. Ya están bien posicionados. Sí, es que me recomendó un amigo y llega mucha gente nueva que no es. Es que me dijo un amigo. Entonces, esa es ya cuando tienes una reputación. Una reputación, ya. Tu trabajo es así. Y de repente también llegan, por si ahora voy a Matehuala el próximo 15 a hablar sobre el tema de salud mental y el tema de suicidio. Parece, y también me referenció otra persona, oye, me manda tal persona contigo, tal, oye, ¿nos puedes apoyar? Y así es bueno, a veces ya no... muy orgánico. Sí, ya no necesita uno ni anunciarse. No, ya. Oye, Andrés, y hablando de promociones y publicidad, ¿conoces el Pink Marketing? Pink Marketing. ¿No lo conoces? No lo conozco. A ver, compañeros, por favor. Son ustedes. No, sí. Son ustedes. No. El Pink Marketing sí, es también. Es una... O sea, el marketing es, digamos, es el arte de vender. Entonces, el Pink Marketing está enfocado a la comunidad LGBT. Ok. Ajá. Entonces, son todas estas productos... estrategias para posicionar y vender productos y marcas hacia la comunidad. Okay. Pueden ser productos específicos o servicios. Ajá. Pero pueden ser específicos para la comunidad o pueden ser generales que luego también se adaptan, ¿no? Y de esto pues también existe lo que le llaman el pinkwashing, que son estas empresas que se ponen la bandera y que solo en junio y que no exactamente ni contratan ni o sea, solo sí, son dos cosas solo diferentes. Una, emprendimientos o empresas que son socialmente responsables y otras que solo usan la bandera. La imagen para Ajá. subirse al tren del mame. Sí, Que mucha gente dice que es el caso actual de La Casa de los Famosos, que por eso ganó este personaje, para sumar esta comunidad y para que trajéramos a la gente que está en internet a la televisión otra vez. ¿Tú qué opinas de todas estas empresas que se encuentran? Mira, yo tengo muchas cosas que no me gustan de lo que a veces hace Televisa. Televisa siempre ha abusado de los estereotipos, que personajes, hombres vestidos de mujer, que utilizan para la mofa a las poblaciones LGBT. Que qué bueno que se vea una mujer trans en el que se visibilice, pero que no sea utilizada para hacer mofa o dinero bueno, que eso es lo que no debería, o sea, que qué bonito que una mujer trans haya ganado. Hay otras también televisoras que tienen una mujer trans. Hay en otro reality que es Survivor que está otra mujer trans. Hay mujeres lesbianas en la competencia. Tanto hay otros programas como Hexatlón que han tenido una infinidad de deportistas gay abiertamente. Está el caso de Mati Álvarez, que es una tricampeona de la marca Hexatlón y que es abiertamente lesbiana. O sea, son diferentes formas de incorporar a las poblaciones LGBT que también las utilizan como marketing, sí, pero van no utilizados como mofa. Yeah. Okay. De hecho, hay un caso que te queríamos platicar de bueno, muchas empresas, algunos lo hacen bien, otros mal, pero algunas han querido acercar a la comunidad para que los consuma, porque al fin y al cabo también son un nicho de mercado. Claro. Y por ejemplo, platicábamos hace unos días con una chica que vino aquí a platicar sobre los protocolos con las comunidades LGBT. Comentábamos un caso de... Sí, me parece, es que estoy recordándolo. Ajá. Creo que era de una cerveza. Lo que no recuerdo era Bud Light y fue en Estados Unidos. Entonces pusieron la foto de una mujer trans en la lata. Y pues como que Bud Light tiene un mercado como conservador o mayor, ¿no?
que son los baby boomers. Y entonces la gente dejó de comprar la lata. O sea, dejó de consumir la cerveza. De hecho, hasta las acciones bajaron. Entonces, digo, son estas cosas en las que a veces lo podemos hacer bien o mal, porque a veces por subirte, pero tu consumidor no es ese, entonces... Claro. Ajá, como marca es distinto. O sea, claro. la marca sí lo hizo como que bien, o intentó... Y que hay marcas que crean productos específicos para las poblaciones, que tienen un marketing grande, pero de su marketing grande también hacen una área, un nicho para poblaciones LGBT, como para que ese producto sea específicamente para específico, sin hacerlo todo LGBT. Pues es que cuando eres una empresa LGBT, pues sí, vas a tener tu nicho, pero cuando es una empresa global, no puedes tener solo un nicho, porque tu nicho es grande. Puedes generar productos que vayan enfocados a ciertos sectores. Como los productos light, como los productos bajos en grasa, libres de gluten. Igualmente también pueden ser para poblaciones LGBT, para otros sectores de la población a los cuales quieren llegar. Pues para eso es el marketing, que tienes que generar cuestiones según a la población a la que tú quieras llegar. Oye, ¿y ustedes cómo lo sienten? O sea, tú en personal o que escuches, cuando alguna marca hace ese tipo de productos o esas adecuaciones, ¿sí te identificas o muchas veces no le dan? O no Mira, te gusta que lo hagan. hay cuando vemos productos o unas cosas que la gente no tiene, empresas que quieran utilizar a la población LGBT dentro de su marketing, pero no tienen una política interna de cero discriminación y respeto para las poblaciones LGBT, es cuando te dices, esa empresa solo utiliza la bandera LGBT. Hay empresas, por ejemplo, por decirte, en San Luis, en la zona industrial. Nombres. Cumis. Tiene una empresa, una contrata a poblaciones LGBT, pero tiene toda una política interna de cero discriminación, que da las condiciones para que una mujer trans no sea violentada, bulleada dentro de su espacio. No nada más es como, te vamos a invitar, como cuando hacen para inclusión laboral para personas con discapacidad. Pues si la empresa no tiene las condiciones para generar infraestructura, para generar empleo para una persona con discapacidad, no nada más solo es contratarla, sino generar. Entonces también si quieres una empresa LGBT friendly, tienes que generar una política interna de respeto hacia las poblaciones LGBT. Desde generar tus políticas internas es cuando te das cuenta que una empresa tiene ese sentido social. Sí. Y no nada más es colocar la bandera LGBT afuera si no hay una política interna. O por colgarse la medallita y nada más subirse a la tendencia y ser como, mira, que nosotros también. O sea, es más allá de eso. A los que tienen una política también es Honeywell, también ellos ya tienen dentro una política de no solo poner la bandera, sino de garantizar también las condiciones de oportunidades para que una persona LGBT pueda seguir escalonando dentro de su empresa. De dar piso parejo, seas heterosexual, seas homosexual, que puedas garantizar el acceso a desarrollarte dentro de una empresa. Oye, Andrés, y hablando de diferencias y similitudes y comunidades y sectores, ¿tú cómo ves o cuál sería lo que diferencia a la comunidad del resto de la población? O sea, la unión entre ellos, el apoyo. Primero vamos a hablar que hay yo hablo de poblaciones LGBT, porque cuando hablamos de comunidades, que vemos que las poblaciones LGBT viven en un sector específico del Estado. Las poblaciones LGBT vivimos en todos los rincones del país, entonces tendríamos que hablar de poblaciones. Entonces, las poblaciones existimos. Por decir, San Luis Potosí, por primera vez en México, tenemos datos aproximados de cuántas poblaciones LGBT vivimos, y datos oficiales. El INEGI nos señala en una encuesta de 2021 que nos dice que hay un aproximado de 5 millones de personas LGBT que viven en el país, pero que contestaron su encuesta.
y que solo son datos aproximados, porque podemos ser 10, 12 millones de personas LGBT en el país. San Luis Potosí somos más de 136,000, según esta encuesta, somos el lugar número 15, con más de 136,000 personas, lo que equivale a la población de 4 o 5 municipios medianos. Te doy un ejemplo. La zona metropolitana de Río Verde, de la zona media, que es Río Verde, Ciudad de Fernández, Rayón, y a lo mejor el otro pegado, Ciudad Cárdenas, puede ser, que tienen 120,000 habitantes. O sea, todo eso. Un ejemplo de cuántas personas población no hay. LGBT somos en San Luis Potosí, y tendríamos que las poblaciones LGBT hacer ya un paradigma, un cambio, tanto a nivel social, cultural, empresarial, mental, político, de avanzar en nuestros temas, a favor de nuestros temas. San Luis Potosí ya tendríamos que tener representantes en el Congreso del Estado abiertamente LGBTI, que generen políticas públicas que nos favorezcan como sector de la población. Digo, ojo ahí, gobernantes. Sí. Ojo ahí, gobernantes. Es más, aquí en exclusiva. No crea de se lanza nuestro. Este es el anuncio del lanzamiento de Andrés. ¿Cuánta población? Y que es como pasa en los partidos políticos, de repente nos ven como voto, pues sí, somos un voto. Claro. Más de 136,000. Ahí les encargo. Una contienda electoral a nivel estatal, una gubernatura. Exacto. Por darte un ejemplo. O sea, ninguna minoría. No, o sea, somos un sector que desafortunadamente hasta ahora se están dando datos, datos aproximados de que estamos. Entonces, si hiciera un estudio más real, un censo más, pues obvio que nos arrojaría, somos mucho más poblaciones LGBT, y que tendremos que seguir avanzando en el tema. Y no es que busquemos privilegios, sino buscamos piso parejo, igualdad de derechos para todas y todos, sin distinción alguna. Eso me gusta para el eslogan de tu campaña. Retomando lo de la encuesta del 2021, en el 2020 creo que también fue incluida, ¿no? Dentro del censo. Sí, pero datos cualitativos. Esta encuesta pretendía conocer las problemáticas y necesidades específicas de la población LGBTI, pero nos arrojó datos cuantitativos, y de esos datos cuantitativos señala que más de 5 millones de personas LGBT contestaron esta encuesta. Ya. Y esta fue una encuesta en línea. Y es lo que les digo, ¿cuántas personas LGBT no se dieron cuenta de esta encuesta? ¿Cuántas personas LGBT viven en contexto rural o en contextos indígenas donde no hay acceso a internet, y donde fue una encuesta un poco compleja, que no era tan fácil que cualquier persona LGBT, y aún así que con esta encuesta más de 5 millones de personas, 5 millones de personas contestaron? Estamos hablando de un montón de gente. De un número significativo. Un número significativo. Oigan, después nos gustaría seguir platicando, pues sabemos que tienes que ir a trabajar, de hecho ya nos excedimos un poco del tiempo, pero quiero hacerte una pregunta que es obligada. Sí. De los libros de texto y todo este debate que se está dando en las escuelas, que las ilustraciones que tiene, que habla sobre todo este lenguaje incluyente, ¿qué opinas como psicólogo, como activista? Como persona. ¿Qué onda? ¿Sí la regó el gobierno o no? No, tiene cuestiones, errores que tienen que ser corregidos. Indiscutiblemente esos hay que hacerlo notar, y que deben ser corregidos. Sin embargo, al hablar de educación sexual, al hablar de diversidad sexual, podemos evitar, si hablas de educación sexual, vas a evitar lo que hay una problemática muy, muy grande en México que tenemos: los embarazos en adolescentes. México es a nivel mundial el primer lugar de embarazos en adolescentes. Hablar de educación sexual preveniría los embarazos en adolescentes, preveniría el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Hablar de educación sexual es hablar de respeto hacia las orientaciones diversas, que existan nuevas generaciones
que respeten a la diversidad sexual, que respeten a aquellas personas que tengan una orientación sexual diversa a la heterosexual. Entonces, la verdad, tienen elementos muy importantes que para mí sí deberían de seguir y que son importantes en conocer, porque la educación sexual es un pilar fundamental para un buen desarrollo de la población mexicana y de la niñez mexicana. Tendremos nuevas generaciones, obvio, sí hay que corregir errores que es obvio que ya evidentemente los han señalado, pero en la cuestión del contenido de educación sexual, para mí es primordial que se deba de y como lo hacen, o sea, hay muchas referencias explícitamente a una imagen donde habla de la familia no tradicional. O sea, claro, que es que en hombres, México, mujeres... en México el modelo tradicional de mamá y papá está rebasado desde hace muchísimos años, porque hay familias donde solo es mamá, hijos, abuelos e hijos, y también están las familias homoparentales. Sí. También, y hay familias unipersonales donde vive una persona, pero también es familia, y donde haces familia no nada más con la familia sanguínea, se conforman familias con personas, con amistades, con otras personas. Entonces, el prototipo ya está rebasado y ya no es válido hablar solo como un modelo de familia, cuando hay una gran diversidad de contextos, de formas para hablar. Deberíamos de hablar de familias. ¿Y qué les responderías a una persona que dice, porque es mucho el argumento, es que si ponen eso los niños van a querer tener ese tipo de familias? Imagínate, si vivimos, siempre hemos vivido de un modelo heterosexista y hay poblaciones LGBT. Cuando te forzan, yo te hablé de mi caso, que yo fui forzado de manera social porque te presionan a llevar una vida heterosexual, cuando dices, esto no es lo mío. Entonces, si nos han bombardeado en televisión por años, pues no va a pasar nada. Igual que cuando hablaron del que el matrimonio igualitario sí iban a acabar las familias, pues no. Los divorcios de miles de familias han pasado no porque el matrimonio igualitario existiera, simplemente porque ¿para qué conformar una familia cuando no hay? Imagínate, dejar a niños y niñas viviendo en contextos de violencia es peor. Es mejor que conformen una familia feliz, separada, donde el papá ve a sus hijos e hijas, donde la mamá también los ve a hijos, y den entornos saludables, y no forzar a un modelo único de familia. Y un modelo único de familia no existe ya nada más en México. Hay datos estadísticos del INEGI donde todos los modelos que hay de familia. Entonces, es como vivir en la época arcaica de cavernícola, decir, querer hablar de un solo modelo de familia cuando hay una gran diversidad de modelos de familia, y tendríamos que hablar de familias, no de familia solo conformada de mamá y papá. Vamos a hablar de familias. Hay muchos modelos de familia, y tendríamos que generar también, al hablar de diversidad sexual, es temas que las niñas y los niños no tienen el problema para hablar del tema de diversidad sexual. Los prejuicios los tienen los padres, y los prejuicios, los padres heredan a sus hijos esos prejuicios. Sí. Es como, yo les pongo un ejemplo. Si yo voy con mi hija o hijo, 2, 4, 5 años, y pasa alguien y le grito de manera despectiva a una persona en situación de calle, a una persona con discapacidad, a una persona LGBT, y hago una alusión peyorativa e insultiva que insulta a esa persona, ¿qué va a pasar al día siguiente cuando el niño o la niña vaya sola? Lo va a hacer. Lo va a hacer. Es cuando heredamos todos esa serie de prejuicios. Entonces, lo que tenemos que requerir es generar nuevas generaciones con un criterio más amplio, y negar hablar de educación sexual, porque los grupos conservadores siguen queriendo frenar la educación sexual en México. Vamos a seguir teniendo
una problemática de salud pública de embarazos en adolescentes. Vamos a seguir teniendo niñas y niños abusados sexualmente. Pues si hay niñas y niños que conocen su cuerpo y decir, ¿sabes qué? Eso no está bien. Eso no está bien, van a denunciar a sus niños, oye, está pasando esto. Pero muchas veces cuando no se les habla de educación sexual, las niñas y los niños saben que lo Está que mal. está pasando es incorrecto. Perfecto. ¿Es algo más que agregar, compañeros? Pues nada, tú algo, proyectos, No, pues agradables. invitación, ¿en qué te No, podemos ayudar? No, pero primero ¿Cómo te podemos agradecemos encontrar? Este espacio, la verdad. Ajá. Fue una plática muy grata. Es como hacer una plática entre amigos y es la forma en que podemos transmitir información que pueda servir a quien vea este podcast y ojalá que el contenido que se genera este día a día pueda ser de utilidad para alguna persona. Muchísimas Vale, gracias, Andrés. Muchas Gracias a gracias, ustedes. Andrés. Oye, y antes de terminar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En dónde te podemos Redes seguir? En redes sociales. sociales estoy en Facebook, estoy como Andrés Costilla. También en Twitter estoy como Andrés Costilla, pero tiene Andrés y algunos números más que no Ajá. me logro. Pero yo creo que googlean Andrés Costilla y van a encontrar en Twitter, en Instagram y en ¿Y tu Facebook. ¿Y organización? en OnlyFans cómo también estás? en Amigos Potosí. En OnlyFans, no. Ahorita en OnlyFans. Ahí está el Quisiera billete, tener- amigo. Sí, ¿verdad? Con eso Emprendimiento. financiamos la Todo lo la demás. lucha. Andrés, pues una vez más, muchísimas gracias. Este es tu espacio cuando gustes venir. Bienvenido. Gracias. Gracias. Vale, gracias. Nos Esto fue vemos. Hackers en Marketing. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, aliados. Bye. Bye.